Hoy por hoy Tenerife, Pablo Gandía. Misterios al aire. Con Juanca Romero Asmen. Juanca Romero Asmen, periodista, escritor, guía de rutas misteriosas en la isla de Tenerife. Muy buenos días y felicidades, porque ya no solo eres un radio oyente fiel, sino que aparte tú también has hecho muchos años radio y cada viernes te podemos disfrutar aquí en estos micros de Radio Club Tenerife. Muy buenos días y iba a decir felices fiestas, ¿no? Todavía habrá alguno que lo dice. Bueno, todavía. felices fiestas radiofónicas, ¿no? Además, para mí es un día especial, te lo decía fuera de antena, porque al igual que no celebro otros días mundiales que a mí me repercuten, como el día del barrigón o el día del astemio y todo esto, no lo celebro, este sí, me gusta celebrarlo a lo grande y es mi 35 aniversario en el mundo de la radio. 35 años de radio. ¿Y cómo sigue la radio así de viva? Pues sigue igual. Bueno, yo diría que mejor, o sea, es como cuando al que está medio fastidiado le metes 2 planchazos, ¡pluf!, y el cuerpo brinca para arriba otra vez, pues así está la radio, y ahora creo que goza de mejor salud que cualquier otro medio de comunicación, te lo digo. A Juanca siempre le proponemos locuras y él baja el balón a tierra, pero siempre lo baja, nunca nos dice, eso es imposible de abordar. La semana pasada le decíamos, Juanca, el viernes 13 de febrero vamos a hablar de la radio, vamos a hablar con nuestros oyentes, queremos dedicarle parte del contenido que hacemos en este Hoy por Hoy Tenerife a las ondas, a este medio que amamos tanto. ¿Tú crees que podrías ligarlo al misterio? Y me dice, esa pregunta me ofende. Claro que podemos. Además fue en antena, creo recordar, ¿no? Que lo dijimos, lo cual ya te lanzaste a la piscina, ponle agua porque estás en el aire, ¿no? Claro que sí se puede vincular misterio y radio. Es más, la radio en sí misma, el hecho de cómo funciona ya es un misterio. Yo soy de los que sigo creyendo que es alquimia. Yo sé que la ciencia puede explicar cómo la onda se propaga y todo lo que tú quieras, ¿no? Y más hoy en día, pues con el tema de las conexiones a internet, etcétera. Pero para mí sigue siendo alquimia. Y más allá de la alquimia, vamos a conocer esta mañana algunos hitos, algunos momentos y algunos relatos que tienen un vínculo directo con el misterio, diría que a veces puro y duro, ¿no? El misterio siempre es cómo será esa persona que está al otro lado. Es verdad que ahora con esta radio que se ve, ese misterio pues se va perdiendo poco a poco también con las redes sociales, pero hay un dicho en Gran Vía 32, en nuestra sede central, en nuestra redacción nacional, que dice, si a alguien de la radio admiras, nunca te acerques a la cabina porque vas a descubrir lo feo que es. Fíjate que es verdad, es verdad, ¿no? Bueno, ahora menos porque, claro, ya todo tiene una imagen, pero antes tú escuchabas una voz, te enamorabas de esa voz muchas veces y a veces te llevaba sorpresas ingratas en algunas ocasiones y en otras gratas. Yo recuerdo la primera vez que yo escuchaba mucho a Pucci, ¿no? Hace mucho, al principio también, y ahora, y con ella fue al contrario, o sea, me llevé una grata sorpresa porque me encontré a una mujer vivaracha, muy simpática, muy cercana, y entonces, bueno, yo siempre que sale este tema en cualquier conversación, siempre digo, bueno, hay excepciones que confirman la regla, es decir, a veces te llevas una grata sorpresa en el mundo de la radio. Juanca, vamos a meternos ya en materia. Tenemos que empezar, por supuesto, con un sonido, porque esto está en el libro de historia de la radio. So goodbye, everybody, and remember, please, for the next day or so, the terrible lesson you learned tonight. That grinning, glowing, globular invader of your living room is an inhabitant of the pumpkin patch, and if your doorbell rings and nobody's there, that was no Martian, it's Halloween. Orson Welles, La Guerra de los Mundos, esa retransmisión histórica radiofónica, les traduzco, venía a decir al final justamente de ese radiodrama, ¿no? Podríamos llamarlo, si se asoman por la ventana, si salen al jardín de su casa, miran hacia arriba y ven una gran bola, no será nada, no será un alienígena, será Halloween. ¿Qué pasó con esta retransmisión, Juanca? Yo no diría que se le fue de las manos, que sí, pero se convirtió para mí en la primera o la gran arma de sugestión masiva a través de la radio. 30 de octubre, 1938. El bueno de Welles lo que hace es, en un espacio de narraciones tradicionales, vamos a decir así, utilizó la obra de la Guerra de los Mundos y la recreó. Pero la recreó en radio de una forma tan especial que en lugar de narrarla de forma tradicional, lo que hizo fue
generar falsos boletines informativos que interrumpían la programación musical para informar de una supuesta invasión marciana en Nueva Jersey. Claro, aquello fue tan real como lo compuso, como lo montó, ¿no? Imagínate, ¿no? Tú estás escuchando música y de repente corta el de informativos, pues tú le pones la oreja, ¿no? Bueno, el realismo de esas actuaciones que hubo, ¿no? Y los efectos de sonido, además, hay que decirlo, sumado al contexto de tensión prebélica que había en esa época, hicieron que miles de oyentes sintonizaron esa emisión. Pero quienes peor lo pasaron, Pablo, son los que lo sintonizaron un poco más tarde, porque ya les llegaba una ola desvirtuada y al final pensaron que había llegado, que estaba a punto de acontecer el fin del mundo real. Y hubo gente que incluso intentó quitarse la vida, se lanzaban por los sitios, recogía todo lo que podía y se echaban a correr. Gente que salió en los coches huyendo. Pero huyendo a ver si escapaban del fin del mundo. Claro, una cosa es contarlo y otra cosa debe ser vivirlo, ¿no? Estamos hablando que aquí, por dos lados, por uno, el gran poder de la narrativa radiofónica, incluye en la narrativa radiofónica la imaginación del oyente, y segundo, el gran poder de manipulación de los medios de comunicación, que en este caso fue de una forma didáctica, aunque explotó, y en otros casos pues sabemos que de otra forma, ¿no? Pues más social o política también lo son, ¿no? En fin, el poder de la radio, ¿no? La radio que tiene sus misterios y que estamos abordando en esta sección de Misterios al Aire con Juanca Romero Asmén. 677-92-6015 para que nos envíen sus mensajes. Algunos ya han entrado, como nos dan un nombre, no voy a decir quién, es feísimo de cojo, sí, puntos suspensivos, pero tiene una voz maravillosa, ¿no? Una voz que emociona, por lo que decíamos antes de nunca te acerques a la cabina. Juanca, ¿qué tiene que ver la radio con la Torre Eiffel? Porque a priori nos plantamos allí, es verdad que es muy bonita, es un atractivo turístico, pero ¿por qué podemos ponerle ese apellido radio? Bueno, si se me permite discutir lo de bonita, lo dejo ahí en el aire, ¿no? En cualquier caso, vamos a decir que la radio salvó a la Torre Eiffel de ser demolida, que no mucha gente lo sabe. Originalmente iba a ser desmantelada en 1909. La Torre Eiffel, sabemos que bueno, se instaló allí con motivo de una expo, ¿no? Y iba a ser desmantelada. Bueno, Gustavo Eiffel instaló una antena de radio en la cima para darle pues una utilidad militar y científica, y gracias a esa altura que tenía la torre se convirtió en un centro estratégico de comunicaciones para interceptar incluso mensajes en clave de los enemigos en la Primera Guerra Mundial, con lo cual cobró tanta importancia estratégica gracias a la radio que ahí la tenemos. Si no, hoy estaríamos hablando de un recuerdo y de un amasijo de hierro. Bueno, amasijo de hierro ya lo es en vertical, pero lo hubiera sido desmantelado. Juanca, ¿qué relación tiene la radio también con el Ku Klux Klan? Uy, esto ya es jugar en liga en otro nivel, ¿no? El Ku Klux Klan, yo supongo que todo el mundo sabe quiénes son. Bueno, pues un grupo, por no decir secta, porque el concepto secta es otro, que antisemita, que perseguía todo lo que no fuera raza pura en los Estados Unidos, etcétera, ¿no? Bueno, ¿aún tenemos algo por ahí? Sí, bueno, que sí tenemos. Sí, está en auge otra vez, o sea. Bueno, esto fue un golpe maestro de propaganda inversa, vamos a decirlo así. 1946. Un activista de nombre impronunciable que yo me atreveré, Stetson Kennedy, bueno, este es fácil, se infiltró este activista en el Ku Klux Klan y robó sus códigos secretos. Los saludos, los rituales, todo eso lo absorbió, se lo llevó. Entregó esta información a los productores de una conocidísima radionovela del momento, Las aventuras de Superman. Entregó esa información y en la serie Superman se enfrentó al clan de la Cruz Ignea. Bien, al revelar esos secretos reales por la radio, el Ku Klux Klan, porque ahí salían los secretos para todo el mundo que veía esa serie, bueno, pues a partir de ahí el Ku Klux Klan pasó a ser pasó de ser, diría yo, una logia temible a convertirse en una chufla, vamos, en una auténtica caricatura, ¿no? Ahí tenemos también la importancia de esa radioaventura de Superman, como desmanteló al Ku Klux Klan y lo dejó en escalas inferiores como nunca había estado, ¿no? Me apuntas por aquí un nombre, ayúdame a decirlo, Juanca, UVB-76. Sí,
¿A qué es bonito para ponérselo a un hijo? Sí, se lo podría poner Mark Zuckerberg a su hijo, Elon Musk, Por ¿no? eso Como- estaba pensando en él, porque ahora hay cada colgado, con perdón, que por unos nombres tan raros, ¿no? Lo pueden llamar Mecromina a un niño y te lo bautizan y todo, ¿no? Bueno, la a ver si lo digo bien, lo has dicho mejor tú que yo, la UVB76, a ver, se le apoda, tú que sabes mucho inglés, Buzzer, escrito, ¿no? Buzzer. Bueno, es una misteriosa emisora de radio rusa, de onda corta en este caso, ¿vale? Pero es radio, que emite desde la Guerra Fría. Se sabe que comenzó a emitir alrededor de 1976. Bien, desde entonces no ha parado. Los primeros registros de radioaficionados occidentales que documentan este zumbido, porque en realidad es eso, sería a partir de 1982. Es un zumbido monótono, 24 horas al día está ese zumbido, en esa frecuencia, en la 46-25 kHz. Muy rara vez el ruido para y una voz dicta nombres y números en ruso. Todavía hoy. Se cree que es un sistema de comunicación militar o una señal de lo que se llama mano muerta. Que yo entiendo que la mayoría no deba saber lo que es esto. Un sistema de mano muerta para activar represalias nucleares. Un sistema de mano muerta es que cuando determinadas condiciones cambian, se activa automáticamente un sistema, en este caso de defensa. ¿Qué se cree? Que desde el momento que la UVB76 deje de emitir ese zumbido, se activará de forma automática todo un despliegue de nuclear que acabará con el mundo. Así es que, amigos... La radio va a acabar con el mundo, me estás diciendo, ese es el titular. De momento evita que acabe. Desde el momento que esta señal pare, será cuando se active el fin del mundo. Esto no lo digo yo, esto seguimos hablando de conspiranoicas del mundo del misterio, que luego salgo a la calle y me dicen, mira, el del fin del mundo, que no, que yo no. Ahora estamos emitiendo este programa desde los estudios de Radio Club Tenerife, que estamos junto al mercado de Nuestra Señora de África. Es verdad que llevamos aquí unos pocos años, históricamente ha estado en la Avenida Naga, entre otras también ubicaciones históricas del callejero de Santa Cruz de Tenerife y también de la isla. Pero, Juanca, vamos a irnos en concreto hasta algunos estudios. Yo intuyo que por ser nuevo, aquí no tenemos ninguna presencia extraña, ningún fantasma, ningún espíritu por ahí caminando por la redacción, sentándose en las sillas que tenemos en la redacción central. Pero, ¿qué ocurre en Canal Sur Radio? Bueno, en Canal Sur Radio pasan muchas cosas. Déjame decirte, por cierto, que en estos estudios ya haré una encuesta. A lo mejor no, lo cual no quiere decir que no lo haya, porque a veces el fenómeno lo arrastra a la persona y no el lugar, ¿no? Pero si nos vamos a Canal Sur Radio, que es por lo que me preguntabas, bueno, pues allí ocurre que hay una presencia que no se esconde, una presencia espectral, fantasmal diría yo, por cómo lo identifican, que no se esconde, es más, se muestra ante los testigos. A mí me gustaría que esta mañana, si me lo permites, escuchemos algún corte de un compañero, José Manuel García Bautista, uno de los grandes de la divulgación de lo insólito en España, sin duda, un referente en Andalucía, que él trabaja entre otros medios en ese, ¿no? Y me gustaría que escuchásemos cómo nos cuenta lo que él, junto con otras personas, con otros compañeros, son 4 personas, ven lo que él narra de esta manera. Hay emisoras de radio que parece estar encantadas y que habitan presencias en ellas. Tengo un caso que vivimos en persona, tanto mi compañera Pilar como mi compañero Jesús García como el técnico, cuando por el pasillo de la emisora vimos andar en Canal Sur a un compañero. Un compañero, como podemos ver a cualquier otra persona en cualquier otro día de trabajo. Pasó pausadamente, andando por ese pasillo, el cual es visible gracias a una cristalera. Y en ese momento la sorpresa llega cuando reconocemos al compañero que lleva 21 años muerto y que no solo hemos visto nosotros, sino que también han visto compañeros como por ejemplo la sección de deporte.
¿Qué me dices? Efectivamente, tal y como estamos ahora nosotros aquí en este estudio, imagínate, en este caso, no recuerdo si me lo comentó José Manuel, pero intuyo que en horario nocturno, ven pasar detrás de esa cristalera a un compañero fallecido hace 20 y pico años. Él lo ha dicho bien. Pido disculpas a los oyentes porque a veces sale un chirrido en el audio. Es que lo secuestré sobre la marcha y fue así a través de un teléfono, ¿no? Pero no es lo único. Estamos hablando de misterios puros y duros en la radio. Pero si me lo permites, Pablo, vámonos hasta Radio Betis. Seguimos allí en Andalucía. Quiero seguir hablando con José Manuel porque mientras están haciendo un programa de radio, ocurre algo brutal. El misterio se convirtió en algo físico y sonoro. En Radio Betis vivimos otra experiencia brutal, porque estando haciendo el programa de radio, escuchamos como alguien trataba de entrar en el estudio, aporreaba la puerta. La puerta incluso temblaba. A través del cristal que está junto a ella no veíamos a nadie. Miramos al técnico, a la pecera, como se suele decir, creyendo que era él. Él estaba sintiendo el mismo ruido, estaba mirando a la puerta. Él levantaba la mano como diciendo, yo no soy, yo estoy aquí. Pero sin embargo la puerta la aporreaban. ¿Quién era? No lo sabemos, pero fue otra experiencia muy impactante de alguien que trataba de acceder a los estudios de Radio Betis y que no podía a través de esa puerta en un estudio que ya no existe por el derribo de esa grada, pero que sabemos que estaba encantada. Yo no sé si encantados de conocer a quien se aparece. Nuestros técnicos nunca nos han hecho eso. O esa broma. Bueno, en este caso no sabemos si es una broma. Pero ya te digo que me levantaría y dejaría sin terminar el programa, ¿eh? Yo sé de algunos técnicos de esta casa que son capaces de hacerte esta broma, ¿no? Partiendo de que pudiera serlo, ¿no? Claro, tengamos en cuenta que un estudio de radio es un lugar por donde pasan miles de personas a lo largo de los años, donde se crean distintas sensibilidades, ambientes, energías, como tú lo quieras llamar, ¿no? Todo eso genera una impregnación y también un recuerdo, ¿no? Déjame que no hay dos sin tres, si me lo permites. Venga, vamos a seguir en Andalucía, vamos a seguir en Sevilla, pero 2 emisoras, vamos a una tercera. COPE Sevilla, sí, son compañeros de otro medio, nosotros estamos en el que más se escucha y aquí, en esta historia, el misterio, también lo cuenta José Manuel García Bautista, el misterio se torna tan cercano, o sea, ponte en su lugar, que hablamos de un contacto casi físico. Otro caso de emisora encantada la vive un compañero en COPE, el cual interrumpe en un momento dado el programa porque sentía en el estudio a la presencia, la respiración, el sentirse acompañado de alguien que estaba en ese momento con él. Un lugar en el que también en el área de los baños, en los aseos, se ha registrado a esa misma presencia y que de alguna forma nos vienen a decir que los estudios de radio son también lugares donde hay un vínculo emocional, sentimental muy fuerte y la persona se puede ver atrapada más allá de la muerte. Estaba yo pensando que un programa, bueno, el de las mañanas de la COPE, muchas veces se realiza desde COPE Sevilla. Sí. O sea, Carlos Herrera está en Sevilla muchas veces. Carlos está muchas veces en Sevilla. Estaba yo pensando ahora, claro, él hablaba de que incluso en los baños de las emisoras, ¿no? Será cuestión de ver si a partir de este momento los compañeros aquí de Radio Club Tenerife, Cadena SER, van a aguantarse las ganas de ir al baño hasta llegar a casa o se atreverán. Bueno, es como tú bien decías, estas son unas instalaciones relativamente muy nuevas y parece que no acompaña el fenómeno, pero el fenómeno no sabe de edificios, insisto. Canal Sur, en Sevilla, por ejemplo, son unas instalaciones muy nuevas, muy modernas, o sea, nada tiene que ver el lugar, ¿no? Algunos mensajes que han entrado en el 677-926015. Feliz día de la radio, Juanca pone los pelos de punta. Juanca, yo no sé si esta oyente estará ya completamente asustada o si podemos incluso llevarla a otro nivel contando lo que ocurre además o puede ocurrir en Gran Vía 32, que es donde están las oficinas, también la redacción central de la cadena SER.
Pues desde hace muchísimos años se habla también de fenómenos extraños, de presencias, en este caso, en las instalaciones de la cadena SER. Yo tengo que decir, se lo estaba comentando a Juanca cuando me lo comentó, que no sé si es un falso recuerdo o no, pero cuando estuve allí trabajando, sí me llegaron a decir algo de esto, los redactores más veteranos, pero no sabía si era un juego para asustar a los más jóvenes o si era real. Bueno, un poco de todo a veces se puede mezclar, ¿no? Es cierto que cuando yo conozco las primeras historias de Gran Vía 32, de la cadena SER, pues me retrotrae a la época en la que en esta casa hacía el conocido Iker Jiménez, que ahora se le conoce por televisión y por otras cuestiones poco mistéricas, hacía el programa Milenio 3 en la cadena SER, ¿no? De esa época, etapa en la que yo intervenía en alguna ocasión en ese programa, ya comentaba. No solo él, si nos vamos a la época de Juan Antonio Cebrián, cuando estaba en la SER, hablaban de que, concretamente en la zona entre la planta 8 y la 9, ¿no?, del edificio. En la 8 está la redacción central, en la 9 las oficinas de los jefes, entre otros. Bueno, pues encontrar fantasmas en una redacción es posible, y donde hay oficinas donde se toman decisiones, pues a lo mejor también, ¿no? Que en esas zonas había... se respiraba una atmósfera cargada. ¿Esto qué significa? ¿Que se bañaban poco? No, cuando hablamos de atmósfera cargada, hablamos de que el aire se pone muy denso, muy pesado, la tensión cambia. Y la atención, porque a veces percibes cosas que no llegas a ver, ¿no? Eso solo ocurre en esas plantas. Seguro que hay compañeros de la cadena SER de Madrid o que frecuentan las instalaciones que tienen algunas cosas que contar, o simplemente, Pablo, esto forma parte de la fábula mistérica radiofónica. Me he dejado sin palabras. No Pero sabemos. yo creo que también nos tenemos que ir a un último caso, Juanca, Venga. porque ¿qué ocurre, ojo los compañeros de Radio Nacional que estén escuchando, qué ocurre en la redacción y en los estudios de Radio Nacional aquí en Santa Cruz? Bueno, en los actuales ya no te sé decir. Te tendría que llevar al año 1997. Nos vamos a la calle La Marina. Allí estaban los estudios de Radio Nacional, ya en una época en la que aquello, había venido de otras instalaciones anteriores. Radio Nacional ha tenido, hasta donde yo recuerdo, por mi edad, 3 sedes diferentes. Bien, yo te hablo del año 97. Conocí a un ex técnico de Radio Nacional, un hombre hiper agradable, muy con mucho ímpetu, y él me invita a conocer las instalaciones de Radio Nacional. Por aquel momento ya yo estaba en una emisora local de Santa Cruz y yo quería ver la radio grande, ¿no?, la de verdad. Y él me enseñó todas las instalaciones, no solo eso, sino que me llevó a la parte más alta, una especie de buhardillas que hay allí en esa casa. Es una gran casona, la podrán ver, es un proyecto de Marrero Regalado, creo recordar, donde estuvo también la sede de algo de meteorología, o también estuvo, o ahora hay algo de la televisión canaria. Uh-huh. Bueno, en fin, en esa parte más descuidada del edificio, que hay que decir que está cochambroso, este hombre se para y me dice: aquí los muertos hablan. Hay que decir que este técnico era, claro, parece un tópico, pero no era muy amante del mundo de los misterios, aunque él sí sabía que a mí me gustaban. Aquí los muertos hablan. Y yo le pregunté, bueno, voy a decir el nombre, Pepe, ¿por qué dices eso? Y él en aquel momento, lamentablemente esa se perdió, me lleva a un estudio, busca un archivo, que eran en unos cassettes en aquel momento, lo pone, y hay una psicofonía que decía algo así. Fíjate qué bueno, ¿no? No te cuento nada. Y él decía: aquí los muertos hablan. Es curioso, ¿no? Casualidad o no, a mí todo aquello me generó un caldito de cultivo, más el entorno, el edificio de Radio Nacional en la calle La Marina, estétrico, y generó pues un montón de historias que luego fueron desarrollándose, e incluso llegué a recoger testimonios de personal de Radio Nacional España que decían que allí no se podía estar solo en determinadas zonas porque te tocaban, como puedan tocar quizás a alguno de nuestros oyentes esta mañana si están en la oficina o solos en casa. Juanca Romero Asmen, ahora cuando salgas de este estudio,
Si quieres, te puedes poner a abrir todas las puertas que tenemos, a ver si encuentras algo, que nunca se sabe. Como he hecho yo en algún baño, me siento en el váter, tapa tapada, con una grabadora a esperar al bicho, a ver si, a ver si aparece, ¿no? Mientras no sean cámaras, no me preocupo. Juanca, ¿este fin de semana qué tenemos? Esta noche, o que todo no es carnaval, hay gente que huye del Por carnaval. supuesto, para los que huyen del carnaval, claro, ¿qué opciones o tienen? que quieren hacer un regalo de San Valentín o un pre-regalo. Esta noche estamos en Aguere Misteriosa, La Laguna, mañana La Laguna Oculta y el domingo Sabbat de las Brujas, La Laguna. Qué fácil, rutasmisteriosas.es, en el buscador Tenerife. Y aparte también en tus redes sociales, además de que te pueden también localizar diciendo Juanca, Juanca, Juanca 3 veces. Sí, o Juanca Romero Asmen con H, ahí también, que es más fácil que lo de las 3 veces. Juanca, muchas gracias y feliz día de la radio. Y feliz carnaval para que lo celebre.